Mi nombre es Abel García. Yo me encuentro en el departamento de radio y comunicación aquí en la ciudad de Chihuahua, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de introducción a la radiocomunicación, ¿verdad? Todos los aspectos básicos, todos los aspectos teóricos que necesitamos saber para lo que es el concepto de la radiocomunicación, para entender el concepto de la radiocomunicación. Y pues qué bueno que estén todos ustedes el día de hoy conectados en vivo, que estas transmisiones sean muy, muy buenas para ustedes, ¿verdad? El compartir los conocimientos, como siempre nosotros aquí en Ciscom estamos preocupados, ¿verdad? Porque ustedes entiendan y sepan toda la información más oportuna, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que es introducción a la radiocomunicación, ¿sí? Muy bien. El objetivo que tenemos el día de hoy sobre este tema, pues es conocer el proceso, ¿sí? Conocer el proceso y los elementos básicos de un sistema de radiocomunicación, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, ¿qué es un proceso? Bueno, un proceso es la serie de pasos que nos llevan a cumplir un objetivo, ¿sí? Bueno, a lo largo de todo este curso vamos a estar viendo toda esa serie de pasos, toda esa serie de circunstancias que nos van a ayudar a cumplir y a entender los elementos básicos de un sistema de radiocomunicación. Ustedes saben que en cualquier proceso, si no cumplimos un paso, pues muy seguramente no vamos a llegar a cumplir o llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debe entender que si en este curso yo me distraigo, yo no entiendo algo, pues voy a romper ese proceso y muy difícil voy a llegar a entender lo que nos dice aquí, ¿verdad? Los elementos básicos de un sistema de radiocomunicación, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese proceso de la comunicación, ese proceso, pues se inicia con este concepto que vemos acá, que es la comunicación, que finalmente nos dice aquí, es el intercambio de sentimientos, ¿sí? Y lo que más dice, opiniones u otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Vemos a lo largo de la humanidad la historia del ser humano, ¿sí? Vemos por allá en la edad de piedra, en la edad de la prehistoria, ¿verdad? Cómo el ser humano empezaba a comunicarse y cómo, ¿sí? Empezaba a expresar de diferentes maneras, ¿sí? Ya sea a través de jeroglíficos, ya sea a través de esculturas, ¿sí? Que muy seguramente si alguno de ustedes ha ido a algún centro histórico, algún museo, pues ha visto a lo mejor alguna pintura rupestre, a lo mejor algún mural, ¿sí? Donde pues se ilustra la forma de cómo vivía el ser humano en ese momento. La caza, la pescadería, todo lo que involucraba, ¿no? Entonces el ser humano, ¿qué estaba haciendo desde un principio? Pues estaba comunicando, estaba transmitiendo una información. Lo mismo que estamos haciendo el día de hoy nosotros, ¿verdad? Con las redes sociales, con los elementos digitales, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, y lo mismo que estamos haciendo ahorita nosotros al estar involucrados en la tecnología, al estar involucrados incluso en la comunicación. Hoy mismo pues estás viendo una transmisión de una empresa de comunicación, ¿sí? Estamos sumergidos en todo en este concepto que es la comunicación, ya sea a través de una cámara, ya sea a través de una alarma, ya sea a través de un radio, ya sea a través de un panel de incendios. Es comunicación. Finalmente estamos tratando de comunicar algo, ¿sí? Entonces, en el concepto de comunicación se nos habla que es el intercambio, ¿sí? De sentimientos, opiniones a través de el habla, la escritura u otro tipo de señales. Cualquiera de estos elementos pues, o cualquiera de estos conceptos pues forma parte de la comunicación.
Y dentro de este intercambio de sentimientos o opiniones que se dan a través del habla, escritura o señas, pues existen tres formas o formas de comunicación que son a través de un emisor, un mensaje y un receptor, ¿sí? Para que exista la comunicación, forzosamente necesitan ver estos tres personajes, un emisor, un mensaje y un receptor. Muy seguramente si yo corto alguno de estos, pues ya no voy a tener comunicación, ¿sí? O mi comunicación se va a romper, ¿verdad? ¿Por qué? Pues imaginemos una persona que está dando un mensaje al aire, así como yo lo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Y no hay nadie escuchándolo, pues muy seguramente no se está concretando la comunicación, ¿sí? Es simplemente una persona que está hablando al aire, pero no hay nadie quien reciba ese mensaje, ¿sí? Igualmente, si yo cortara el emisor o si yo cortara el mensaje, la comunicación no existiría. Y dentro esas formas de comunicación, pues existen eh, tres formas que son simplex, half duplex y full duplex. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cada una de ellas, ¿sí? Y empezamos con la primera. Dice simplex. La comunicación se da en un solo sentido, o sea, es unidireccional. Únicamente va en una sola dirección. ¿Qué es esto? Bueno, la parte receptora no tiene la capacidad de responder, ¿sí? Únicamente escucha. Y aquí yo les puse un cuadro ilustrativo de un emisor enviando información hacia un receptor, pero solamente hay una sola directriz, solamente hay una línea que va en un solo sentido. El receptor únicamente está escuchando. Y ejemplos de esto, pues tenemos la radio y la televisión, ¿sí? Si yo ahorita me salgo fuera de esta sala de grabación y me voy hacia un automóvil, me voy hacia un coche, ¿sí? Enciendo mi radio y escucho a un locutor, pues voy a escuchar a un locutor que está a lo mejor diciendo las noticias, que está diciendo alguna broma, que está diciendo a lo mejor algún chiste, y a lo mejor esa noticia que está dando ese locutor no me agrada. Esa noticia a lo mejor es falsa. Tú tienes la capacidad de decirle a ese locutor en ese momento que la noticia a lo mejor es falsa o que no te gusta. No, ¿verdad? Simplemente lo escuchas. La comunicación es unidireccional. O a lo mejor ahorita al final del día llegas a tu casa, llegas algo cansado y quieres ver la manera de distraerte, de buscar qué hacer, ¿no? Y ves tu serie de televisión favorita, ¿sí? Y ahí está tu actor, tu actriz favorita y te emocionas. ¿Tienes la forma de en ese momento decirle, contestarles en ese momento? No, ¿verdad? Simplemente estás escuchando una comunicación, ¿sí? Instantánea en ese momento, pero solamente la recibes, no tienes la manera de responderle. A esa comunicación le llamamos simplex. Y ahí donde tú estás, yo te pregunto, ¿qué otra comunicación pudiera ser simplex? ¿Qué otra conocemos que puede ser simple? Ah, bueno, pues a lo mejor tú vas en una avenida o vas en un periférico y ves a lo mejor un espectacular con cierta información, pudiera ser algún detergente, pudiera ser algún electrodoméstico y simplemente ves esa información, simplemente te llega esa información, mas no le puedes contestar a esa compañía de X electrodoméstico en ese momento, ¿sí? Sobre una retroalimentación sobre eso, simplemente la ves. O llegas a un alto, llegas a un semáforo, compras el periódico, tienes la capacidad de responderle al escritor en ese momento, ¿no? ¿Verdad? Simplemente lees la noticia y te está llegando la noticia y se acabó, ¿no? Una información simplex, ¿sí? Ok, muy bien. Otro tipo de comunicación es la half duplex, semiduplex, ¿sí? Y esta cambia un poquito. Y antes de entrar a este concepto, yo quisiera preguntarte, cuando escuchas la palabra half duplex o semiduplex, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes por duplex? Pues yo lo primero, antes de conocer este concepto, entendía por algo doble, algo dual, de dos, ¿sí? Me suena o me sabe más o menos este concepto así, ¿verdad? Bueno, esto significa que esta comunicación se da en ambos sentidos, o sea, de forma alternada.
ambas partes pueden transmitir, pero, o recibir, pero no al mismo tiempo. Y además nos dice el concepto, se requiere de dos canales, aunque al ser alternada puede ser solo un canal. ¿Qué significa esto? O sea, yo emisor envío una información a través de un canal, ¿sí? Y la otra parte, o sea, el receptor me puede responder a través de ese mismo canal, ¿sí? Pero dice el concepto que al ser alternada puedo usar dos canales, es decir, yo emisor envío una información a través de un canal y luego después el receptor puede responder a través de otro canal. Por eso dice que podemos utilizar dos canales, pero como es alternada se puede utilizar solo uno. Y aquí está el ejemplo más claro o más básico que es la radiocomunicación. Los radios de dos vías. Ahora entendemos por qué son de dos vías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos canales en su concepto teórico de comunicación, ¿sí? Los que se utilizan entre el emisor y el receptor y pues los transreceptores. Cuando escuchemos radios de dos vías, o cuando escuchemos transreceptores, para el caso es lo mismo, ¿no? Son los equipos de radiocomunicación, los radios de dos vías. Pudieran ser los radios portátiles, los radios móviles. Bueno, me estoy adelantando, más adelante vamos a hablar de ese tema, pero en el concepto, esto es, ¿no? Esto es la comunicación half duplex. Yo envío una información y a través de ese mismo canal puedo regresar la misma información o puedo utilizar dos, dos canales, ¿sí? ¿Qué otra comunicación? Yo ya les puse ahorita los radios de dos vías, pero ¿qué otra comunicación se les ocurre que sea half duplex o semiduplex? Todos los días yo utilizo un espectacular medio de comunicación que pudiera ser profesional o no tan profesional, que es el correo electrónico, ¿sí o no? El correo electrónico. Yo envío cierta información a lo mejor a mi jefe, o a lo mejor yo le envío cierta información a mi compañero de trabajo que me solicitó cierta información, ¿sí? Y esa información no es instantánea, no tengo una referencia o no tengo una respuesta instantáneamente, sino que yo, bueno, pues abro el correo electrónico, empiezo a enviar o hacer mi mensaje y luego envío la información, pero tengo que esperar definitivamente cierto tiempo para que mi compañero o mi jefe me responda. O sea, es una comunicación alternada, ¿sí? El correo electrónico es un ejemplo de una comunicación half duplex. Pero antes del correo electrónico, ¿qué había? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de las cartas? ¿Cuánto llegaba, mejor dicho, tardaba en llegar una carta al, al destino final? Muchísimo, muchísimos años. Bueno, perdón, muchísimos años, muchísimos meses, ¿verdad? Incluso a veces, si había algún retraso, hasta un año, ¿no? Se tardaba en llegar una carta. Bueno, depende de dónde la enviabas, pero sí, definitivamente eran semanas, meses, ¿no? O sea, la comunicación era bastante tardada. ¿Alguien se acuerda del fax, del telegrama? O sea, son medios de comunicación que apenas hace algunos años estaban vigentes, pero el día de hoy ya no lo están. Y era una forma de comunicación half duplex, ¿sí? O sea, una comunicación alternada. Bueno, pues yo creo que ya les di algunos ejemplos de este tipo de comunicación y ya les quedó claro. Espero que hasta aquí les esté quedando claro. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, por favor, no duden en hacerlo para a lo mejor volver un poquito atrás de la explicación y poder explicar nuevamente. Pero bueno, la otra forma de comunicación pues es la comunicación full duplex. Recuerden, ya vimos dos, la simplex, la half duplex o semiduplex y ahora vamos a ver la full duplex, ¿sí? ¿Y qué significa la comunicación full duplex? Bueno, la comunicación se da en ambos sentidos y de forma simultánea. ¿Qué significa esto? Significa que ambas partes van a tener la capacidad de transmitir y de recibir al mismo tiempo. Y para esto pues se requiere de dos canales, ¿sí? El ejemplo más claro es la telefonía móvil y la residencial, ¿sí? La telefonía móvil y la residencial es el ejemplo más claro de esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ahorita te hago una llamada a ti, ¿sí?
y yo en ese momento voy a poder hablar contigo y tú me vas a poder contestar al mismo tiempo y los dos vamos a tener una comunicación simultánea, ¿sí? Al mismo tiempo. O voy a mi casa, levanto el teléfono fijo, no necesariamente un celular, y también voy a poder tener una comunicación contigo al mismo tiempo, ¿sí? Tú me respondes, yo te digo, y podemos tener una comunicación al mismo tiempo. ¿Qué otra forma de comunicación pudiera ser full duplex? Bueno, pues a lo mejor pudiera ser este medio en el cual ahorita estamos involucrados, o yo sí te pudiera ver a ti, a lo mejor ahorita tú sí me ves, pero vaya, si hubiera una videollamada en las dos partes, pues sería una comunicación full duplex, ¿verdad? Una videollamada, ahora que están tan de moda, ¿verdad? Por más de moda, ¿verdad? Ahora que está esto del COVID, eh, pues también es una comunicación full duplex, es de ambos sentidos, ambas partes, ¿sí? El transmisor y el receptor pueden transmitir de forma simultánea, es una forma de comunicación simultánea. Alguien dijo, una conversación de persona a persona también es una forma de comunicación simultánea, ¿verdad? Ambas partes pueden transmitir y recibir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ya vimos las tres formas de comunicación: simplex, half duplex y full duplex. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? Adelante, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, el proceso de la comunicación, ya lo veíamos, y hacemos un pequeño repaso, ¿no? Inicia a través de un emisor y luego se da un proceso de codificación. Definitivamente el emisor tiene que planear o tiene que hacer su código. ¿Para qué? Para que ese código vaya a través de un canal de comunicación y luego el receptor decodifique, ¿sí? Ese mensaje, ¿sí? Ese código, y llegue finalmente el mensaje. El código, pues puede ser el idioma, ¿no? Puede ser el castellano, puede ser el idioma inglés, puede ser cualquier otro tipo de idioma, etcétera, ¿no? O pudiera ser a lo mejor un código de computación que alguien quiera enviar, ¿sí? Hay diferentes tipos de códigos, pero finalmente el emisor es la persona que va a codificar, ¿sí? Ese mensaje para que vaya a través de ese canal de comunicación, y el receptor, a lo mejor otra vez volviendo al ejemplo del correo electrónico, cuando abra su correo electrónico, ¿sí? Va a decodificar, va a empezar a leer ese mensaje para que sea descartado y pueda obtener esa información, ¿sí? Hasta aquí, ese es el proceso de la comunicación. Ok, vamos a entrar a otro concepto o otra definición, que es la comunicación inalámbrica, ¿sí? Pero antes de entrar a lo que es el concepto de las comunicaciones inalámbricas, me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes por comunicación inalámbrico? ¿Qué es inalámbrico? Pues a lo mejor yo entiendo que no hay cables, que no necesariamente necesita estar una estación fija para yo poder comunicarme. A lo mejor entiendo que puede ser una comunicación a largas distancias, ¿sí? Bueno, comunicaciones inalámbricas. Para hablar de las comunicaciones inalámbricas, me gustaría hablar acerca de los medios de transmisión que existen, ¿sí? La comunicación inalámbrica se da a través de la propagación de dos tipos de ondas, ¿sí? Dos tipos de ondas. La primer tipo de onda que quiero hablar con ustedes es la onda mecánica, y luego después vamos a estar hablando acerca de la onda electromagnética. Pero fíjense muy bien, dice la onda mecánica es la propagación de una perturbación a través de un medio sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Así, de esa manera se da las ondas mecánicas, a través de la propagación de una perturbación a través de un medio sólido o líquido o gaseoso. ¿Qué es perturbar? ¿Alguien tiene la idea de qué es perturbar? Alguien dijo, es modificar, es alterar, ¿sí? Bueno, definitivamente es modificar, es alterar. ¿Y qué vamos a alterar? Pues un medio sólido, medio líquido o un medio gaseoso. ¿Para qué? Para que viaje o se propague
cierta información o lo que yo quiera propagar en ese momento. Yo ahí en la imagen, o mejor dicho, yo ahí en la presentación les puse una imagen, ¿sí? ¿Ya la ven? ¿Sí? Es una gota que está cayendo, pudiera ser a un vaso, pudiera ser a un río, a un lago, ¿sí? Y cuando cae esa gota hay una propagación de ondas, ¿sí? Pero pues definitivamente hay una perturbación a través de un medio sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? En este caso es líquido, ¿no? Eso es una onda mecánica. Cuando cae la gota a ese lago, a ese río, se empieza a propagar, empieza a perturbarse ese medio líquido y empezamos a ver una onda mecánica. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué otro ejemplo se les viene a la mente de una onda mecánica? ¿Sí? ¿Alguien de aquí toca un instrumento? A lo mejor tú estás ahí escuchándome y tú tocas la guitarra, ¿sí? Cuando tú tocas la guitarra o cuando empiezas a tocar la guitarra, empiezas a rasgar las cuerdas las cuerdas musicales, las cuerdas acústicas de la guitarra, ¿sí? Pues puede ser de una guitarra eléctrica, ¿sí? O no necesariamente de una guitarra eléctrica, ¿sí? A lo mejor de una guitarra acústica. Pero a lo que voy es, cuando rasgas las cuerdas, ¿sí? Empiezas a perturbar un medio sólido, que son en este caso las cuerdas musicales. Y esas cuerdas de la guitarra, ¿sí? Empiezan a perturbarse, empiezan a temblar, ¿sí? Y empieza el sonido a retumbar a la caja de la guitarra y luego después el sonido sale fuera de la caja de la guitarra, ¿ok? ¿Eso es una onda mecánica? Sí es una onda mecánica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la perturbación de unas cuerdas musicales, ¿sí? En este caso, un medio sólido. Ahora bien, cuando empieza a cantar, si es que la persona que toca la guitarra canta también, no solamente toca la guitarra, pues también se genera una onda mecánica. ¿Por qué? Porque empiezan a vibrar sus cuerdas vocales, ¿sí? Empiezan a vibrar sus cuerdas vocales, empieza a haber una perturbación de un medio sólido que son las cuerdas vocales y empieza a salir el sonido, pero también cuando sale el sonido hay una perturbación, ¿sí? En el medio gaseoso, ¿sí? Que eso hace posible o que eso involucra que se dé una onda mecánica. Entonces, definitivamente ahí tenemos dos tipos de ondas mecánicas, bueno, una onda mecánica que se perturba a través de un medio sólido, que son las cuerdas vocales, y luego después hacia una perturbación de un medio gaseoso, que es el medio o el entorno donde está esa persona cantando. Esos son ejemplos básicos de una onda mecánica, ¿verdad? O también pudiera ser un sismo, ¿sí? El movimiento de las capas tectónicas de la Tierra, cuando existe ese movimiento de las capas de la Tierra, pues definitivamente hay una perturbación en la capa de la Tierra que hace, ¿sí? Que en la superficie o en la superficie de la Tierra, en la capa de la Tierra, empiece a vibrar todo y empiecen nosotros a temblar los edificios, o las cosas que existan en la superficie, ¿sí? Bueno, pues también un sismo es una onda mecánica, y estamos. Esos son los ejemplos más claros de las ondas mecánicas. Pero ahora yo quisiera hablarte del otro medio de transmisión de la comunicación inalámbrica, que son las ondas electromagnéticas, ¿sí? Las ondas electromagnéticas, pues es la combinación, ¿sí? De campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio. Yo ahí les puse una imagen donde yo tengo una línea, una direccional, y yo tengo un campo eléctrico, ¿sí? Y un campo magnético que se combinan, ¿sí? En ese eje, en esa direccional, y hacen o figuran a una onda electromagnética, ¿sí? Ok, pero para entender esto de la onda electromagnética, yo les quisiera platicar o les quisiera primero preguntar si ustedes conocen cuál es el medio natural que produce más ondas electromagnéticas. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es el medio natural que produce más ondas electromagnéticas? Ok, sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente es el sol. El sol es el medio natural que produce más ondas electromagnéticas. Y yo me pregunto, oye, o a lo mejor tú te preguntas ahí donde estás, oye, Abel,
¿Y cómo es posible que todo ese calor llegue a la Tierra si estamos hablando de miles y miles de kilómetros? ¿Sí? O sea, cómo ese calor viaja finalmente a través de todo ese espacio, de todo ese vacío y provoca que yo tenga, que yo salga aquí, si yo tengo frío, salga de mi casa o del edificio donde esté y me vaya a la calle, ay, me dé el calorcito, ¿no? Ah, bueno, pues definitivamente todo ese calor se transporta a través de ondas electromagnéticas, ¿sí? Un haz de luz, alguien conoce a lo mejor un láser, un apuntador, la luz que hay en nuestras casas, pues son ondas electromagnéticas, ¿no? Si yo me pongo a analizar, finalmente, arriba de la balastra, ¿no? Donde sale, donde está, bueno, están mis tubos de LED, o pueden ser tubos de luz, sí, que hay en mi casa, y luego la balastra, y luego arriba pues está todo el cableado eléctrico. Pues definitivamente en todo ese cableado eléctrico que llega hacia esa bombilla, hacia ese foco y haga que tenga luz, pues hay una combinación de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Que se propagan, ¿sí? A través de un espacio y que haga que yo tenga luz. Eso es una onda electromagnética, ¿sí? La combinación de campos eléctricos y de campos magnéticos, ¿ok? Pues espero que hasta aquí esté quedando todo claro. ¿Cómo vamos? Está quedando claro. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, pues no duden en hacerlo. Recuerden que toda duda toda pregunta, no hay pregunta tonta, ¿sí? No hay duda que no se deje de hacer, ¿sí? Finalmente, todas ellas y cada una de ellas nos van a llevar a entender lo que es el concepto de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Que es el introductorio de radiocomunicación, ¿ok? Bueno, pues seguimos adelante. Si no hay alguna duda o pregunta. Ahí yo les puse en este ejemplo, finalmente, este curso, ¿sí? Nos gusta siempre tener, bueno, estamos en un salón de clases, hay un pizarrón, yo me gusta siempre dibujar, ¿verdad? Siempre me gusta marcar, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes entienda los conceptos básicos. Finalmente, el día de hoy, pues no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero sí les puse ahí en la presentación cómo se representa una onda, ¿sí? Ahí está cómo se representa una onda. O sea, si a alguien de ustedes les preguntaran, oye, Abel, ¿cómo es una onda? O ¿qué es una onda? Bueno, una onda se representa así, como lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Una onda, finalmente, es el inicio y el fin de un ciclo, ¿sí? Ustedes ven ahí esa onda sinusoidal que empieza en un origen, ¿sí? Y luego cae, tiene una cresta y luego un valle, ¿sí? Y luego termina en esa línea de tiempo, ¿ok? Bueno, finalmente eso es una onda, es el inicio y el fin de un ciclo. Pero a lo mejor tú me preguntas, oye Abel, ¿y qué es un ciclo? ¿Sí? Bueno, un ciclo. El, tenemos diferentes clases de ciclos, pero para que lo entiendan más rápido, ¿no? Yo les quisiera decir, bueno, si les preguntan a ustedes, oye, ¿qué es un ciclo? Imaginemos esto, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la vida? El ciclo de la vida es nazco, crezco, me reproduzco y muero. Ese es el ciclo de la vida. Ahora, ¿cuál es el ciclo escolar? Pues inicia por ahí de agosto y luego termina en diciembre y luego otra vez vuelve a iniciar por ahí de enero y termina por ahí en junio, que ahora con todo esto del COVID, pues no se pudo concretar bien, se movió, ya les perdí el hilo a la Secretaría de Educación Pública de cómo quedó todo esto, pero bueno, ese es el ciclo escolar. Entonces, ¿qué es un ciclo? Ya les expliqué dos clases de ciclos, ¿sí? El ciclo de la vida y el ciclo escolar, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿qué es un ciclo? Ah, bueno, pues un ciclo es el inicio y el fin de algo, de cualquier proceso o de cualquier cosa que yo haga. Ese es un ciclo. Entonces, si yo les pregunto qué es una onda, pues es el inicio y el fin de un ciclo que se da a través de un tiempo, ¿sí? Eso es una onda. Ahora,
dejando este concepto de cómo se representa una onda, que es una onda que finalmente es el inicio y el fin de un ciclo que se da a través de un tiempo, pues dentro de ese concepto, pues sabemos que existe también otro concepto que es la frecuencia en la onda, ¿sí? La frecuencia en la onda. Pero antes de entender lo que es la frecuencia en las ondas, yo quisiera preguntarte, ¿qué es para ti frecuencia? ¿Qué es frecuencia? Fuera de esto de radiocomunicación y fuera de todo esto del concepto de ondas, ¿qué es frecuencia? Bueno, pues es la cantidad de veces que tú haces cierta actividad. Oye, Abel, si yo te pregunto, oye, Abel, ¿cuántas veces comes al día? No, pues ¿sabes qué? Yo ahí sí me dejo caer, yo ahí sí como 4 veces al día. Oye, Abel, ¿y cuántas veces te cepillas los dientes? Bueno, sabes que me lo cepillo en la mañana, mediodía y en la noche. Ah, la frecuencia en que te cepillas los dientes son 3 veces al día, ¿sí? Oye, y sí, o sea, si cada cuánto vas al gimnasio, no, pues yo voy cada día de la semana, o sea, voy los lunes, los martes, los miércoles, esa es la frecuencia, ¿no? En la que hago cierta actividad, ¿sí? Eso es frecuencia, ¿sí? La cantidad de veces que haces un evento repetitivamente. Ahora, si nos trasladamos al concepto de ondas, ¿sí? Yo quisiera platicarte que hubo un alemán que se llamó Henry Hertz, ¿sí? Ese alemán, ese alemán hizo un postulado, hizo una Biblia de este vuelo de lo que era la frecuencia. Pero para hacerte la novela más corta, ese alemán dijo, oye, un ciclo por segundo va a ser igual a un hertz. Un ciclo por segundo va a ser igual a un hertz. Por eso es que cuando tú ves la palabra abreviada HZ, es en honor a ese alemán que se llamó Henry Hertz, ¿sí? Y esa medida, pues es una medida internacional, ¿sí? Que se denomina hertz. Pero el caso que un hertz es igual a un ciclo por segundo. Ya platicándote de todo esto, del concepto de las ondas, y ya que lo entendiste un poquito mejor, yo quisiera preguntarte, a ver, ¿cuántos, cuántos hertz hay en esa gráfica que yo te estoy colocando ahí en la presentación? ¿Cuántos hertz crees que existan? ¿Sí? Si ya hablamos, ¿sí? De lo que era un ciclo, si ya hablamos de lo que era frecuencia, ¿cuántos hertz se te ocurre que existe en esa gráfica? A ver, vamos a ver. La línea de origen. A ver, vemos que inicia, pongo el punto de origen, inicio y luego sube una cresta, baja a un valle y luego termina y ahí tenemos un ciclo por segundo, ¿sí? Un ciclo por segundo. Ahí ya se culminó un ciclo y luego después vuelve a iniciar otro, ¿no? Otra cresta, tenemos una segunda cresta, baja y luego tengo otro valle, otro segundo valle y luego termina otro ciclo por segundo, ¿sí? Ahí ya tengo 2 ciclos por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Recuerden que el segundo pues es una constante en tiempo. Y luego después inicia otro punto de origen y luego vuelve otra tercer cresta y luego otro, después tercer valle y se termina ese otro ciclo por segundo. Entonces, finalmente tuvimos 3 ciclos por segundo. Entonces, pues tuvimos, ¿cuánto? 3, 3 Hz, ¿no? 3 Hz. Son 3 Hz, que son finalmente 3 ciclos por segundo. Esa es la frecuencia de esa gráfica, ¿ok? Esa es la frecuencia de esa gráfica. Y cuando yo veo los diferentes equipos de radiocomunicación o los diferentes equipos de redes inalámbricas o los diferentes equipos de cualquier medio, de cualquier tecnología, pues veo que trabajan a hertz, ¿sí? A lo mejor tú tienes un radio ICOM, ¿sí? Un radio ICOM que trabaja de 144 megahertz de 137 a 148 megahertz, ¿se fija? O a lo mejor tú tienes un access point que trabaja en 5 gigahertz, ¿sí? Etcétera, ¿no? O sea, tú puedes tener cualquier equipo de comunicación,
¿sí? Que trabaja a cierta frecuencia. Y si tú le das una repasada a todo el catálogo que tenemos, por ejemplo, aquí en Syscom, pues vas a darte cuenta que trabaja a cierta frecuencia, a cierta frecuencia. ¿Sí? Con esto, ¿qué te platico? Pues te platico el concepto que existe en el trasfondo de la comunicación, que existe en cierto elemento, como pudiera ser, ya te lo dije, a lo mejor un radio icon, pudiera ser un access point, etcétera, ¿no? Ese es el concepto de la frecuencia en los medios de comunicación. Ahora, pasamos a otro concepto que es la longitud de onda, y este a lo mejor ya va a estar más fácil de entenderlo, ¿no? La longitud de onda es la separación longitudinal entre dos puntos de la onda con las mismas características, ¿sí? Ojo aquí, aquí yo tengo, ya les puse la imagen, ¿sí? De lo que es la longitud de onda, tengo dos crestas, ¿sí? Tengo dos crestas y entre cresta y cresta, ¿sí? O sea, lo que es la separación entre cresta y cresta, o sea, el punto más alto de lo que es la onda, pues a eso le denominamos longitud de onda, ¿sí? Es la separación finalmente longitudinal entre los dos puntos de la onda. Y para calcular la longitud de onda, yo tengo que dividir la velocidad de la propagación de la onda sobre la frecuencia de la onda. Es decir, ¿cuál es la velocidad de la propagación de la onda? Pues es la velocidad de la luz, ¿sí? La velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. Esos 300,000 kilómetros por segundo yo los tengo que dividir entre mi frecuencia de cualesquier equipo de comunicación para tener finalmente la longitud de onda que yo quiero. Es decir, si yo ahorita por cuestiones de unidades convierto de kilómetros a metros, bueno, pues yo tengo un cálculo de 300 sobre mi frecuencia, que a lo mejor pudiera ser en megahertz. Si yo tuviera otra vez el ejemplo del radio ICOM, ¿sí? De 137 megahertz, pues, o tuviera a lo mejor un radio de 150 megahertz, pues bastaría con dividir, digamos, 300 en 350 megahertz, pues tenemos ¿cuánto? 2 metros, ¿no? Porque yo ya lo pasé a metros, ¿sí? O sea, esta es la longitud de onda que yo tengo. Antes, los clientes aquí en Syscom nos hablaban y nos decían, oye, Abel, ¿me recomiendas un radio de 2 metros? Ah, sí, ¿cómo no? A ver, espéreme. Ah, caray, ¿un radio de 2 metros? Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Una botarga o cómo está el rollo, no? O sea, el cliente nos estaba platicando acerca de la longitud de onda. Él ya me estaba dando la longitud de onda. No precisamente me estaba hablando solamente de la frecuencia de onda. Por eso me decía, oye, un radio de 2 metros. Y antes también los clientes nos decían, oye, Abel, ¿me recomiendas un radio de 60 centímetros? Ah, bueno, pues como que ya más o menos le equivalía, ¿no? Al radio portátil. Pues él nos estaba hablando acerca de la longitud de onda, finalmente, ¿no? Y él pues ya estaba haciendo el cálculo, a lo mejor ya estaba dividiendo los 300 en 350 o ya estaba dividiendo los 300 entre 450, ¿no? Que me da 66 centímetros, ¿sí? Finalmente, eso es longitud de onda, ¿no? La separación longitudinal entre dos puntos y yo la puedo dividir entre lo que es la velocidad de la propagación de la onda, que finalmente es la velocidad de la luz, sobre la frecuencia de la onda. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? No se queden con ninguna duda, nada, porque finalmente viene el examen y luego después ahí están ya los miles de correos. Oh, ya ves, es que esto, no era como tú me lo dijiste. Y luego, no se crean, es broma, ¿no? Pero espero que esté quedando claro, si no vamos a tronar en el examen y no, hombre, ¿no? Nos va a ir mal. Ok, espectro radioeléctrico. Vamos a hablar acerca del espectro electromagnético, ¿sí? El día de hoy. Y para hablar acerca del espectro electromagnético, yo quisiera hablar acerca de dos conceptos básicos, que son la audiofrecuencia, la AF, y la radiofrecuencia, la RF, ¿sí? La audiofrecuencia, pues finalmente es la onda mecánica que puede ser percibida por el oído humano y que va en el rango de los 20 a los 20,000 Hz y que viaja a 332 metros por segundo.
¿sí? La radiofrecuencia es la región del espectro electromagnético usado para las comunicaciones inalámbricas. Pero antes de todo esto, antes de ver estos conceptos, pues la onda mecánica, pues es la que puede ser percibida por el oído humano, ¿verdad? Finalmente existen algunos mamíferos que yo aunque pare la oreja, no voy a poderlos escuchar, ¿sí? Están, por ejemplo, los murciélagos, las ballenas, ¿sí? Que se comunican a frecuencias o más bajas de los 20 Hz o más arriba de los 20.000 Hz, ¿no? Pues en definitiva, pues yo no los voy a poder escuchar, ¿sí? Ahora, la radiofrecuencia, pues ya les decía yo que es la región del espectro usado para las comunicaciones inalámbricas, que comprende en el rango de los 3 kHz a los 300 GHz y viaja a la velocidad de la luz a los 300.000 kilómetros por segundo. Y aquí está la gráfica del espectro electromagnético, ¿sí? Que inicia en VLF, que es Very Low Frequency, que va de los 3 kHz a los 30 kHz, que es muy baja frecuencia. Y luego está otra región, otra banda que es Low Frequency, baja frecuencia, que va de los 30 kHz a los 300 kHz, ¿sí? Y luego tenemos otra región, otra banda que es Medium Frequency, MF, que es frecuencia media, que va de los 300 kHz a 1.8 megahertz. Y luego después tenemos otra banda que es HF, High Frequency, que va de 1.8 megahertz a 30 megahertz, ¿sí? Y luego VHF, que es Very High Frequency, eh, muy alta frecuencia, que va de los 30 MHz a los 300 MHz, y luego ultra high frequency, ultra alta frecuencia, que va de los 300 MHz a los 3 GHz, ¿sí? Eso por la parte de UHF. Y luego después tenemos otra banda que es SHF, super high frequency, que va de los 3 GHz a los 30 GHz. Y finalmente EHF, Extra High Frequency, que va de los 30 GHz a los 300 GHz. ¿Sí? Toda esa región o todas esas bandas es el espectro electromagnético, ¿sí? Que finalmente son las bandas, son los caminos, son las carreteras por donde pueden andar todos los equipos de las comunicaciones electrónicas, todos los equipos de comunicación, ¿sí? Y yo siempre les pregunto en los cursos, imagínense bien, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de pronto, ¿sí? Si de pronto todas las comunicaciones fueran, o sea, en nuestras ciudades, todos los automóviles fueran por un solo camino? ¿Qué pasaría? Pues existiría un tráfico tremendo, si hay más accidentes, incrementarían más. Y yo siempre les digo, bueno, pongan ese ejemplo a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Del espectro electromagnético. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación fueran por un solo camino? Pues existiría muchas interferencias, no habría una comunicación concreta, ¿sí? Y en cuanto a eso, pues definitiva, existen varios institutos o varias corporaciones en el mundo que regulan el espectro electromagnético. Aquí en México, por ejemplo, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el que se encarga de regular el espectro electromagnético y es el que dice, oye, los radios por aquí, oye, los access points o los routers por acá, ¿sí? Oye, no sé, los videojuegos por acá, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Los controles remotos por acá, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos o cada uno de estos medios de comunicación, ¿sí? Finalmente van por una banda, van por una carretera que la regulan los diferentes institutos de comunicaciones en el mundo, como el Instituto Federal de Comunicaciones, de Telecomunicaciones aquí en México, la FCC en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, ¿sí? Y así en el mundo hay diferentes institutos que se encargan de regular estas carreteras, estas bandas por donde van los diferentes equipos de comunicaciones, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que es alta frecuencia, ¿sí? Aquí en Ciscom nosotros nos encargamos de comercializar tres tipos de
en cuanto a radiocomunicación en tres tipos de bandas principales: HF, VHF y UHF. Es por eso que el día de hoy voy a hablar principalmente de estas bandas, ¿no? De HF, VHF y UHF. Ok. Y para empezar a hablar de las diferentes tipos de bandas, vamos a empezar con HF. Y la característica principal de HF es que las señales siguen la curvatura de la Tierra, ¿sí? Esa es la característica principal de HF. O sea, si tú me dices, a ver, ¿cuál es la característica principal de HF? Bueno, pues es que las señales siguen la curvatura de la Tierra, ¿sí? O sea, yo tengo una torre transmisora, una torre receptora, ¿sí? Empiezo a transmitir, la señal topa en la ionosfera y luego hay un rebote y llega a la torre transmisora y yo logro la comunicación. O sea, se refleja en esa capa de la ionosfera logrando alcances intercontinentales. Ciertas frecuencias únicamente son efectivas durante el día y otras durante la noche. Y a lo mejor me dices, oye Abel, ¿y esto por qué? ¿Por qué ciertas durante el día y por qué ciertas durante la noche? Ah, bueno, ya les decía ahorita que el elemento físico o el elemento natural que produce más ondas electromagnéticas, pues es el Sol. Finalmente el Sol, ¿sí? Pues también llega a la capa de la ionosfera y si la señal o la banda de HF rebota en la ionosfera, pues muy seguramente si yo empiezo a transmitir por ahí de las 12 de mediodía, por ahí de las 3 de la tarde, pues voy a tener una gran interferencia y eso va a provocar, ¿sí? Que mi comunicación se estropee, ¿ok? En esta banda, los servicios más comunes o los elementos más comunes que existen, pues son los servicios de radioafición, radiodifusión internacional y otros, ¿sí? La radioafición, la radiodifusión internacional trabaja en HF. ¿Por qué? Porque tenemos alcances intercontinentales. Finalmente, los radioaficionados, su afición es comunicarse a largas distancias. ¿Cómo se van a poder a comunicar a largas distancias? Qué mejor con la banda de HF, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un rebote internacional. Es como si yo agarrara una pelota, la impactara en una pared y esta rebotara, ¿no? Y tuviera agarrara más fuerza, ¿no? En ese momento. Por eso la banda de HF. ¿Ok? Entonces, esto es la alta frecuencia. Los radioaficionados comúnmente utilizan la banda de HF para comunicarse a largas distancias, por lo que les comentamos el día de hoy, ¿no? Ok. Y luego, tenemos lo que es la banda de VHF, ¿sí? VHF, que es Very High Frequency, Very High Frequency, que es muy alta frecuencia. Y ahí pues tenemos diferentes canales, diferentes bandas, que es por ejemplo, la radioafición de 6 metros, los canales de televisión del 2 al 6, que van de 56 a 84 MHz, ¿sí? Cuando todavía no existía la televisión digital, pues la televisión análoga iba en esta frecuencia de 56 a 84 MHz, la radio FM del 88.3 a los 107 MHz, la navegación aérea de los 118 a los 136 MHz, satélites de la Cruz Roja de los 138 a 144 MHz, radioaficionados de 144 a 148 MHz. Nuestros radios, sí, los radios que nosotros comercializamos aquí en Syscom de VHF van de 148 a 174 MHz en la banda privada. La banda marina, sí, de los 156 a los 157 MHz. Aquí entran los radios aéreos, los radios marinos en VHF. Y luego otro segmento de canales de televisión, antes también de la televisión digital, que existían pues los canales del 7 al 13, ¿sí? De 118 a 216 MHz. Y lo otro segmento de de radio experimentadores, ¿no? De radio afición. Entonces, la señal de VHF, la señal se propaga en línea de vista y el alcance es por onda de tierra es limitado y tienen poco ruido. Y luego nos dice que bajo ciertas condiciones se reflejan en la ionosfera logrando alcances de cientos o miles de kilómetros, ¿sí? Y bueno, pues aquí entran todos los ejemplos que pusimos de la radiodifusión de FM, canales del 2 al 13 de televisión, navegación aérea, navegación marina,
radiocomunicación privada y los radios amateur. Ok, y luego después la ultra alta frecuencia, que es la señal que se propaga en línea de vista y presenta bajo ruido, ¿sí? Nos dice que hasta en 800 MHz presentan propagación por onda de cielo, pero con alcances inferiores a VHF, ¿sí? Aquí entra la que es la radiocomunicación privada, los canales del 14 al 69 de televisión, ahora sí la televisión digital, lo que es la telefonía celular, las redes en 2.4 GHz y servicios adicionales. Y aquí puse una línea, ¿no?, de todos los elementos conforme a la frecuencia de lo que componen UHF. Hablamos de enlazos ferroviarios, por ejemplo, Ferromex utiliza radios de UHF, sistemas de televisión, radiocomunicación privada, sistemas troncales, telefonía celular, redes inalámbricas. Aquí alcanzamos a ahora sí que a cubrir un poquito el segmento también de redes inalámbricas hasta 2.4 GHz con UHF. Pero ahora a lo mejor tú me haces una pregunta y me dices, oye Abel, pero bueno, pues quisiera entender, o sea, cómo entiendo la diferencia entre VHF y UHF. Si hago un comparativo, si de repente me pide mi cliente un radio de VHF y luego otro cliente de UHF, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le explico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en general, y te platico lo siguiente, mientras la frecuencia aumenta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el alcance, va a haber una reducción de ruido y vamos a tener más penetración. Es decir, radios de VHF, ¿sí?, son ideales para zonas suburbanas, para zonas rurales, como en la imagen que te pongo ahí en la parte superior, zonas planicies donde no hay interferencia de alguna fábrica, de algún edificio, de algo, ¿no? Ahí es donde voy a proponer radios de VHF, pero definitivamente zonas complicadas, ciudades grandes, etcétera, donde hay edificios, donde hay fábricas, etcétera, pues ahí sí voy a recomendar radios de UHF porque son ideales para zonas urbanas, ¿sí? Zonas donde pudiéramos tener interferencias, donde pudiéramos tener complicaciones en terreno. Ahí eso es para radios de UHF. Definitivamente, yo le voy a contar a los clientes, ¿sí? Esta parte, para poder entender esta parte y que les quede más claro entre el comparativo de VHF y UHF. ¿Ok? Muy bien. Ok, pues hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que nos quieran hacer. El día de mañana, el día de hoy, vamos a culminar esta parte del curso de radiocomunicación, ¿sí? El día de mañana vamos a ver lo que son la parte de modulación, cómo se transporta la voz y los datos. El día de mañana lo vamos a ver. Y bueno, pues pues hasta aquí quedaría el, el, el segmento del día de hoy del curso de radiocomunicación. Tenemos algunas preguntas, vamos a leerlas. Dice, ok, vamos a ver. Dice Oscar Javier Guarnizo, si se pronuncia así, no sé. Dice, ¿van a compartir el video y la presentación para estudiar antes del examen? No, sí, o sea, definitivamente la presentación y el video, bueno, el video sí se está subiendo todos los días, entonces yo creo que ahorita ya queda subido ahí al sitio, de la página, y la presentación no, la presentación se comparte con todos ustedes si así lo quieren hasta el último día, ¿sí? Eso para Oscar Javier Guarnizo, ¿no? Gracias. Mario Enrique Chávez Almazán dice, una duda, en RF está escrito que comprende el radio, cuando igual a lo mejor la gente que nos está escuchando no entiende lo que es RF, pues cuando escuchan RF se refieren a radiofrecuencia, ¿sí? Dice, está escrito que comprende el rango de los 3 kHz en adelante, pero es 3 kHz, es rango audible y se propaga a la velocidad del sonido, ¿sí? Es un rango audible y se propaga a la velocidad del sonido, así es. Muy buena aportación de Mario Enrique Chávez. Y luego después dice Merlín Ibat
Ivette Aviña dice, disculpe, el día de hoy me inscribí al curso, ya pasado las 9 a.m., ¿me puede pasar las primeras diapositivas nuevamente? Arlene, las vamos a pasar, perdón, Merlín, las vamos a pasar hasta el día de último, pero la grabación se está compartiendo todos los días, entonces no hay ningún problema. Recuerden que el examen lo vamos a realizar todos aquellos los que entraron desde el primer día. Si tú entras el día de mañana, no vas a poder hacer el examen si no estuviste el día de hoy, ¿no? Ok, buena explicación, muchas gracias, Miguel Fabián Santoyo, gracias a ustedes. En la lámina sí lo pusiste, no entiendo eso. Dice Ramiro Josué Martínez, los VHF también se utilizan en el ámbito marino. Así es, ya veíamos ahorita en la presentación, Ramiro, todos los aplicaciones que vemos en VHF y veíamos que también existen los radios marinos en VHF y los radios aéreos. Exactamente. Anuar, muy buena presentación. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, si no hay algún comentario, pues yo creo que llegamos al final del webinario. Mi nombre es Abel García, me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana y espero que el día de mañana también me acompañen, ¿sí? Y no duden en hacerme preguntas y no duden en hacer en comentarios, etcétera. César Mendoza me dice, excelente didáctica y pedagogía. Gracias, César. Alejandro Rivera, ¿hay alguna otra toma de asistencia? Pues nada más, o sea, el registro de su webinario, esa es su asistencia, se toma un control, los que se hayan registrado el día de hoy son los únicos que van a poder certificarse, los que van a poder hacer el examen. Si yo el día de mañana le corres la voz a un amigo, oye, entra al curso de radiocomunicación, él ya no va a poder hacer el examen, porque únicamente los que entraron el día de hoy van a poder hacer el examen. Esa es la forma, ¿no? John Nick dice, hola, yo me acabo de conectar hace 20 minutos, estaba haciendo una instalación, no podrá hacer el examen. Si te conectaste el día de hoy, lo puedes hacer. Alejandro Rivera, hola, o solo con el registro del webinar, esa es tu asistencia, si es. Merlín, otra vez dice, ¿dónde podemos ver el video del tema de hoy? Se está subiendo en la página, Merlin, en la opción de webinarios, ahí lo puedes ver cuando entras a la página. Claro, dice Alejandro Rivero, nos vemos mañana, excelente presentación, muy bien. Roberto Hernández, muchas gracias, de mucha ayuda, gracias a ustedes. Ángel González, gracias, saludos, muy buena presentación, Sergio Díaz. Pues bueno, pues gracias a ustedes por haberme acompañado el día de hoy y pues ya creo que ya estamos en tiempo. Dice Efraín Rojas también, excelente curso, perfecto, muchas gracias, Johnny, muy bien, gracias por su tiempo, gracias a ustedes, Raúl Rodríguez también, saludos, y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana, sí, sin más por el momento, mi nombre es Abel García y me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Hasta luego.